Muy buenas noches, bienvenidos a Universos Desconocidos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, tenemos el tema de posesiones, también entra el tema de exorcismos, vamos a analizar diferentes posesiones que han existido, algunas que se han estudiado, algunas que se han investigado, casos famosos como el de Anneliese Michel, todo el mundo conoce por la película esta de Emily Rose, también casos famosos de asesinos como David Berkowitz, lo comentábamos fuera del aire, también esas posesiones o estos asesinos que han alegado haber cometido sus actos bajo la influencia maligna de un ser, culpando a otro ser. Es muy interesante también ver ese lado de las posesiones, perdón. Top 10, vamos a tener un top 10 también de demonios de la mitología, de la religión. Vamos a ver 10 demonios poderosos y sus, podemos decirlo así, sus propiedades, características propias. Y al final también vamos a tener un pequeño corto de terror también muy bueno, no se lo vayan a perder, quédense con nosotros hasta el final. Comenzamos con Universos Desconocidos. Casi todas las sociedades humanas se ha sostenido la creencia en la posesión de seres humanos por parte de espíritus de carácter maligno, ya se les diera el nombre de diablo, poltergeist u otro. Los exorcistas han sido tradicionalmente los únicos capaces de expulsar a estos espíritus. Es significativo que casi todos los pueblos hayan creído en la existencia de seres superiores malignos que podían adueñarse de ciertos lugares o incluso de personas para poder causar trastornos a la humanidad. Tenemos abundantes testimonios de este fenómeno que se caracteriza por manifestaciones horripilantes, voces huecas que parecen surgir del cuerpo del poseso, muebles que se desplazan, contorsiones inverosímiles. No es sorprendente, pues, que todas las culturas hayan buscado una explicación para este fenómeno y una manera de ponerle fin. Los antiguos egipcios practicaron ritos para protegerse de las potencias amenazadoras que podían salirles al paso en este o en el otro mundo. En su religión, los conjuros mágicos de carácter oral se complementaban con rituales consistentes en herir, partir o seccionar una representación del ser temido. En Sumer, Asiria y Babilonia aparecen también una amplia demonología acompañada de ritos paralelos para protegerse de la acción de entes maléficos. Uno de los procedimientos más generalizados era la de hacer pasar mágicamente el espíritu a un vaso u otro objeto, que luego se echaba al fuego o se rompía. Asimismo, algunas prácticas típicas de religiones animistas muy primitivas, por ejemplo, la reducción de cabezas entre los jíbaros, constituyen también formas de exorcismos destinadas a capitalizar ciertas influencias espirituales. Comenzamos con Universos Desconocidos, un tema controversial, un tema que se las da por sí solo. Olman, lo conocen ya también ahí, investigador de Paranormal 506, y lo invitamos hoy porque él es experto en este tema, conoce mucho, ha estado en contacto con asociaciones, con personas que realmente conocen el tema de la posesión, de los exorcismos. Estás muy investigado, muy apto en el conocimiento de podernos hablar de este tema. Bueno, sí, gracias Chuck, Eric, buenas noches. Buenas noches. Es un tema, como tú bien lo decías, es un tema altamente controversial, es un tema en el que no hay nada escrito en piedra, es un tema que todos los días se aprende algo y la mayoría de información que tenemos es de personas que al igual que uno han estado investigando por una cierta cantidad de años y que también se han basado en testimonios de los diferentes ritos de exorcismo que hasta la fecha tenemos registrados, ¿verdad? Lo que sí podemos decir hoy en día es que sí se ha tratado de incorporar una serie de ciencias ya un poco más exactas como la psiquiatría, la psicología a la investigación para descartar qué no es antes de poder decir, ok, tiene trazas de ser una verdadera posesión. Así es. Eric, ¿cómo estamos? Buenas noches. Un tema interesante, un tema porque
desde el inicio de la humanidad, cuando empiezan con las religiones, cuando empiezan con esto, también se empiezan con los demonios, el lado positivo, el negativo, el yin y el yang, el negro y el rojo, el blanco, perdón, el día y la noche. Y empiezan a suceder ritos, empiezan a ver piedras, tallas y demás para protegerse de los demonios, al principio lo que nos acechaba, lo que nos asustaba en la noche, y después posiblemente con los actos de maldad o de crueldad que despierta el mismo ser humano, muchos humanos buscaban entender y culpaban demonios de eso. Vamos a ir hablando sobre estos casos que a mí me interesan mucho, lo comentaba con Olman, sobre los casos de los asesinos influenciados por el satanismo y por el diablo, que a mi punto de vista es algo bastante curioso, porque sería como la obra maestra del diablo si realmente estuviera intentando ejercer control sobre alguien, ¿no? Definitivamente, entre más avanza la humanidad, hay que tener claro que el mal existe en este mundo, y este mundo ha sido creado para que el mal prolifere y el mal llegue a todos nosotros, queda en cada quien, y lo vimos en aquel programa de mal y bien, de la maldad, realmente esos tonos realmente si dependen de algo global o depende de cada quien. Yo sigo pensando que depende de cada quien y depende también de muchas cosas. Sin embargo, es cierto lo que decías, desde un principio la humanidad ha estado expuesta a estas fuerzas, llamámoslas del bien y del mal, e inclusive los judíos acostumbraban antes de la Torá y el Talmud dibujar un pentáculo, la estrella de 5 puntas, con la punta hacia arriba, no la que es tipo cabra que se relaciona con el satanismo, en las cunas de los bebés, porque era un amuleto de protección precisamente para este tipo de fuerzas. Claro. Olman, cuando uno habla de una posesión, estilo Hollywood, estilo lo que entendemos, parecía ser que es el mismo diablo, que son legiones de demonios las que poseen una sola persona. La mayoría de estos casos a veces, como lo comentabas, afortunadamente la religión también ha ido aceptando que el mundo avanza, que el mundo cambia, que existe ciencia, y afortunadamente se han salvado muchas vidas a través de estudios de la medicina, diciendo no, esto no es una poción, esto es un caso psiquiátrico, esto es un caso que se tiene que estudiar. Pero hay otros casos, muy pocos, la verdad son muy pocos, los que han quedado ahí con el... Híjole, ¿será, no será? Sí. ¿Qué habrá sucedido? Sí, bueno, en términos de las investigaciones psiquiátricas o psicológicas, lo que se busca principalmente no es determinar si es una posesión, sino determinar si es o no una patología clínica. Claro. No se le puede pedir a un especialista en psiquiatría que determine si la posesión existe. Lo que se le pide es que determine si aquel paciente está sufriendo una patología que marca dentro de esquizofrenia o personalidad doble, alguna que pueda tener una representación en sintomatología tal y como se da en el paciente, que hasta ese momento, ¿no? Descartar. De ahí es el primer paso que se agota, que inclusive puede durar años, ¿verdad? ¿No? Sí. Inclusive hay pacientes que comienzan con tratamiento porque algún médico determina que sí califica o enmarca inicialmente dentro de lo que es una patología clínica, y comienzan un tratamiento para esquizofrenia, para personalidades múltiples, etcétera, y después de algún tiempo pues se convencen de que no es así. No vamos a criticar ni a comentar ni a juzgar ninguna religión, pero parte de lo que ha hecho la religión católica es eso, aceptar los estudios, y los mismos exorcistas y los mismos sacerdotes hay quienes estudian y también estudian psiquiatría y estudian medicina y tienen un amplio conocimiento para poder decir, claro, este caso, híjole, ya lo estudiaron aquí, ya lo estudiaron acá, ya pasó esto, vamos a tratar de analizarlo. En otras religiones parece que se toma muy a la ligera, y hemos visto videos, algunos hasta cómicos, de supuestas posesiones y de supuestos exorcismos, ¿no? Que los liberan simplemente con una palmada o demás. Sí, sí. A mí, al parecer, creo que una situación, y como en este programa siempre hemos dicho, hay que ser objetivos, hay que ser de mente abierta, pero también hay que señalar que una posesión es muy complicada, así lo mismo como una aparición de un ente o lo que sea. Entonces no se podría jugar tan a la ligera de andar diciendo que cualquier persona que manifieste algún cuadro raro, un síntoma extraño, sería una posesión, ¿no?
Claro, de hecho, esto que acabas de citar, Chad, es uno de los aspectos más rescatables en cuanto a lo que es el estudio de una posible posesión desde el punto de vista de la Iglesia Católica, que realmente como procedimiento es el más complejo que se ha venido elaborando. Y lo que tú dices, hoy en día, por ejemplo, existe aunque suene extraño, una universidad para exorcistas. El grupo de exorcistas oficiales del Vaticano llega hoy en día a unos 300 personas que están en constante capacitación, que hacen diferentes congresos alrededor del mundo y que, como lo acabas de mencionar, son capacitados por psicólogos, psiquiatras, expertos en investigación, teólogos, historiadores, y por supuesto también está la parte de lo que ellos mismos logran recabar en lo que son las experiencias vividas y las entrevistas que pueden realizar con las entidades en el momento de ejecutar. Sin olvidar que ellos también en algún momento se equivocaron, y feo, porque recordemos la Inquisición. Fue una persecución, una cacería de brujas despiadada. Tal vez ahí se aprendió mucho o se exageró demasiado con esto de la brujería y de las pociones, que aún tenemos ese rezago hoy en día. Hoy en día todavía tenemos ese folclore de la Edad Media con el satanismo, con las misas negras, con los demonios, con las brujas, que no nos han dejado atrás. Ahora, nuevos pasos abren un poquito más la mente, dicen, bueno, sí, creemos que hay un Dios, creemos que hay un espíritu, creemos que hay un demonio, pero no cualquier caso, no cualquier mancha, no cualquier lunar extraño que tengas es un síntoma de que eres poseído por el diablo, ¿no? De hecho, hay que recordar dónde comienza todo esto. O sea, la Iglesia Católica ha aprendido mucho, eso es totalmente cierto, y hay dos datos. Uno, un dato importante es 1426, cuando el Maleus Maleficarum, que es el libro que genera la Iglesia para poder tener un parámetro para poder juzgar si una persona era bruja o no. Literal no lo crea la Iglesia, crea una persona que es, por así decirlo, autonombrado Inquisidor santo y con el toque divino, que es el que crea el Maleus Maleficarum, y la Iglesia o la Santa Inquisición empieza a usar el Maleus Maleficarum, ¿no? De hecho hay una situación ahí que muy poca gente sabe, que este famoso inquisidor era prácticamente una persona brutal. Había sido denunciado por varios abusos y todo lo demás. Entonces, y era sádico. Entonces, inclusive aquí creo que en un programa lo comenté, me lo había comentado mi esposa en una ocasión, de que llegó a tanto que inclusive la Inquisición española sacaba de los muertos, los juzgaban y los empalaban. O sea, ¿para qué vas a juzgar un muerto? Pero bueno, eso es un dato. Y el otro dato, y eso no lo quieren volver a repetir, definitivamente. El otro dato tiene que ver con lo que aprendieron ya cuando se dieron ese tipo de exorcismos, como el caso de Emily Rose. Emily Rose fue un exorcismo que de todas luces se llevó mal desde un principio, aunque al final se logra el exorcismo, pero se llevó mal porque no se preguntó la problemática médica que había alrededor, sino hasta cuando ya estaba muy avanzado el exorcismo. Ese caso lo vamos a ver en el siguiente bloque, lo vamos a tratar, que es un caso muy documentado, muy interesante, sobre todo porque hay mucho material audio para las personas que son un poquito ahí susceptibles. En el próximo bloque vamos a poner los audios de las grabaciones de Annelise, entonces si hay niños y eso, discreción tantito ahí porque son fuertes, no están en otro idioma, pero aún así se siente la vibra, son fuertes los audios. Claro, tal vez importante de toda esta recopilación de lo que ha sido la evolución del estudio de una posible posesión, de los aspectos que sí son relevantes en este momento es que existen una serie de síntomas que sí están asociados directamente con posesión, ¿verdad? Podríamos hablar, lejos de lo que Hollywood nos quiere presentar y lo que los libros nos quieren presentar, que son las levitaciones espectaculares y demás, sí hay algunas características como por ejemplo el conocimiento del posible poseso de hechos que desconocía hasta ese momento, y aquí quiero hacer una diferenciación. El tema de hablar en lenguas no está presente necesariamente en los posesos, sino más bien es el conocimiento de idiomas perfectamente definidos, de una persona común y silvestre como nosotros, que de la noche a la mañana comienza a hablar arameo, comienza a hablar sánscrito, cotón, o lo entiende, o lo puede leer, ¿no?
o lo puede leer, ese tipo o pruebas que se hacen de preguntarle el sacerdote que esté llevando o el pastor que esté llevando el exorcismo, que le haga consultas de preguntarle cosas que desconoce por completo, que solamente él puede saber y que se las conteste adecuadamente. Bueno, vienen otras manifestaciones, como por ejemplo el poseso únicamente durante los trances es que desconoce absolutamente lo que está sucediendo. Cuando sale de ese trance de posesión, su vida continúa totalmente normal, que es distinto a una patología psiquiátrica en la que la persona que sufre esquizofrenia la sufre durante todo el día y se siente perseguido o se siente acosado. Eso lo vamos a ir comentando en siguientes bloques, justo de lo que vamos a tocar un poco de los asesinos que culpan a las posesiones, porque los cuadros de esquizofrenia, estos cuadros psicológicos, bien lo dices, estas personas escuchan voces en su cabeza las 24 horas del día. Y normalmente son voces agresivas, de mata, asesina, son este tipo de voces. Entonces sí hay una cierta diferenciación en ciertos cuadros. Vamos a la siguiente cápsula, continuamos con más de Universos. La Iglesia Católica ha sido la institución que con mayor intensidad se ha dedicado a ayudar a los posesos y a perfeccionar las fórmulas de exorcismos destinadas a este fin. Jesucristo mismo fue el primero que dio órdenes precisas al demonio para que desalojara los cuerpos de algún poseso de su época. Desde entonces, el principio del exorcismo ha variado poco. El exorcista tiene que dirigirse al demonio que vive en la víctima y ordenarle en el nombre de Dios que se marche de ahí. Si el espíritu ocupante se niega y los efectos de la posesión empeoran, entran en juego el empleo de los símbolos sagrados y la propia personalidad del exorcista, que suele ser muy fuerte y proclive a la espiritualidad. La fórmula del exorcismo más habitual, utilizada por la Iglesia Católica Romana, se remonta a 1614 y está contenida en el Rituale Romanum. Continuamos con Universos. Vamos a ir a un corte, pero antes les recordamos Facebook. Estamos en nuestras redes sociales, Facebook Universos Desconocidos TV, para que se conecte con nosotros, nos mande sus comentarios, sus preguntas, fotos. Los comentarios en privado, les recuerdo, voy muy atrasado en los comentarios, pero son muchos los que me llegan. A veces alguien se enoja porque no respondo y cree que jugamos ahí de vivos o demás. No, la verdad es que son muchos y voy de atrás para adelante. No puedo empezar a leer los primeros porque entonces estaría haciendo mal. Entonces conéctese en Facebook, Universos Desconocidos TV, y aquí están llegando ya los comentarios, las preguntas. Ahorita los vamos a ir leyendo para ver qué es lo que piensa el público de esta situación. Aprovechando también que mandar un saludo a Andrea Gómez, que nos está viendo en este momento. Vamos a un corte, continuamos con más de Universos. Los casos de posibles posesiones diabólicas son cada vez más numerosos, debido quizá al aumento del estrés y al creciente consumo de calmantes y antidepresivos. Pero aunque esto explica algunos de los casos, hay fenómenos que ningún trastorno emocional puede justificar. Además, la frecuencia con que aparecen hace que estos fenómenos sean cada vez más objeto de divulgación, a lo que ha contribuido particularmente el cine, con una serie de producciones centradas en estos temas. Lo que resulta realmente alarmante es que muchas personas incompetentes o con intenciones abiertamente fraudulentas hayan adquirido el estatus de exorcistas, de ahí que en los últimos años se haya producido más de un caso de desenlace trágico. En 1975, la joven alemana Anneliese Michel murió a consecuencia de trastornos circulatorios, rodeada de extraños rituales de exorcismo. Sus padres y 2 sacerdotes implicados en los hechos fueron juzgados y condenados por negligencia. Continuamos con Universos. Les recuerdo también que estamos en YouTube, Universos Conocidos, UNEV Desconocidos, creo que estamos ahí. Universos Conocidos Costa Rica también nos puede buscar en YouTube para que vea todos los programas atrasados que hay. Está desde los primeros de investigaciones que hicimos cuando venimos acá, la primera temporada de Universos Conocidos, esta última temporada, están los Top 10, están Sorprendentes 9, ahí tenemos todos los videos en YouTube. Los que no hay y andan buscando están perdidos. Se sospecha de algunas agencias ahí nos de dicen, alguna mano negra. De alguna mano negra, pero hay algunos videos perdidos. Por si no encuentran un programa, no se preocupen, sí, se extraviaron algunos. Continuamos con el tema, vamos a hablar un poquito del tema, de empezar en una introducción del tema de Anneliese Michel. Vamos a ver la cápsula un ratito y escuchar los audios, pero
Este fue uno de los más conocidos, aunque el más conocido como tal, no de la persona, pero sí de la película, es la del exorcista. Es un niño, se llama Robbie Mannheim, si no lo recuerdo mal, lo vimos hace poco con un top 10, no me acuerdo, lo sacamos a Robbie Mannheim, y es un niño que le pasa algo similar. Él empieza a jugar un juego, creo que se empieza a jugar la Ouija, porque él está muy cercano a una tía o algo así que se muere, y él empieza a contactar, creo que la tía le enseña, ¿no? A jugar con la Ouija, y la quiere contactar y seguir una relación, y se sucede en este tema de posesión, que es muy bien llevado en la película Exorcista, para mí una de las mejores, porque aún con los efectos de Hollywood está muy bien llevado el tema hasta donde se puede, ¿no? Claro. Obviamente, pero es muy interesante como la mostraron, y aparte en esa época aún más. Y el de Anneliese Michel lo que tiene es que hay evidencia real de audio que en muy pocos casos se ha obtenido, ¿no? Correcto. Sí, de hecho son un total de 9 cintas, si no mal recuerdo, de un poco más de 10 minutos cada una. Lógicamente por la calidad del tipo de grabación de aquel momento no es como lo quisiéramos, pero sí hay conversaciones directas del sacerdote que ejecuta no solamente con uno de los demonios, sino con los 7. Sí, son 7, ¿no? Demonios. Vamos más adelante, después de ver la cápsula, vamos a escuchar la parte, busqué la parte de donde ella habla o se presenta como los diferentes demonios. Sí, que serían en este caso demonios y entidades negativas, para hacer la diferencia, ¿verdad? Porque se habla de Judas, se habla de Hitler, se habla de Napoleón. Este tipo de posesiones es la que más nos viene a la mente cuando se habla de posesión. El tipo del exorcista, el tipo de Anneliese Michel, que es el ser humano que es atacado poco a poco, que empieza con algún ruido, que empieza con ver sombras, que se empiezan a sentir cosas en la casa, como tipo poltergeist, y esto va avanzando al deterioro de la persona. En Anneliese Michel se va al máximo, dejando de comer, empieza ella a ingerir su propia orina, a jugar con sus desechos, ella se azotaba hacia flexiones brutales, terminó destrozándose las rodillas, y empiezan esas convulsiones. Algunos pareciera que levitan o que mueven la cama o que tienen una fuerza exorbitante, pero empiezan esos sucesos poco a poco, hasta algunos casos que terminan en situaciones muy graves. Sí, como el mismo caso que está citando de Anneliese, en donde lamentablemente ella llega a morir por el deterioro físico que sufre, ¿verdad? Que tal vez es importante decirlo, no muere por la acción directa del demonio, en el sentido de que el demonio la mata, sino físicamente su cuerpo colapsa después de varios meses de estar en esa situación. Igual es importante tal vez traer a colación esto, en que cuando se ha podido registrar, de los pocos casos que se tienen, se tiene documentación, en realidad lo que se trata es de hacer una influencia sobre la persona para dañarla, y también sobre el medio que rodea a la persona, ¿verdad? Para tratar de alejarla de su espiritualidad, tratar de alejarla de la intención de salir de esa situación. Vamos a ver la cápsula de Anneliese Michel para seguir con el tema. El caso de Anneliese Michel es uno de los casos más controvertidos y famosos. Tanto es esto que su trágica historia fue llevada al cine en el filme El exorcismo de Emily Rose. La historia real cuenta cómo Anneliese, de 16 años y con antecedentes de epilepsia y de problemas mentales, tuvo que ser ingresada en un centro psiquiátrico. En algún momento dado en 1973, la joven comenzó a desarrollar tendencias suicidas, escuchar voces, despreciando los artefactos religiosos. Alles Dinge müssen sich bei derer die im Himmel auf der Erde und unter der Erde sind. Gib mir Namen tun, nicht es. Gib mir Namen tun. Das muss Lucifer sein. Lucifer, die Dreckschweine. Der glaubt uns genug, der Schweinehund. Der Lucifer klagt auf. Sausbacke. Die Sau, die Verfluchte.
Los padres de Anneliese sabían que su hija estaba poseída, pero la iglesia no permitió tales actos. Aún así, en secreto, 2 sacerdotes locales le realizaron durante varios meses diversos exorcismos sobre su cuerpo. Su tratamiento de epilepsia y trastorno mental dejó de ser tratado por sus progenitores. Anneliese terminó falleciendo en 1974 con 23 años, víctima del agotamiento. Este caso es muy interesante, se presenta un poco de negligencia o bastante negligencia de los padres. A los sacerdotes también no se les autoriza del todo realizar los exorcismos, lo hacen en secreto por ellos propios y sucede lo que tenía que suceder. Porque es un caso interesante porque mezcla muchas cosas, sí mezcla un comportamiento muy extraño de Anneliese. Tanto ella vivía en un ambiente muy religioso. Ella empieza a trastornarse y también aparte de la conducta psicológica que tiene, también presenta cuestiones raras de características de una posesión, pero al final de cuentas, al morir ella por una negligencia o por, como dices, por el deterioro de su salud, el caso queda otra vez ahí. O sea, ni como muchos lo defienden como que es un caso verdadero, los padres aseguran que ellos hicieron lo que tenían que hacer y los demás aseguran que fue un cuadro psiquiátrico maltratado, ¿no? Sí, claro. En cuanto a lo que es demonología, por ejemplo, ella sí cumplió con algunos de los cheques, algunos de los requisitos que se buscan, que por ejemplo su aversión o rechazo total hacia los símbolos sagrados, la transfiguración de su voz, lógicamente había una transfiguración física, en algunos casos hubo sansonismo, o sea, una fuerza exagerada, sí hubo contorsiones exageradas de su cuerpo, y también estuvo parte de lo que hemos comentado hace unos minutos, de que ella llegó a conocer datos que únicamente los sacerdotes que estaban efectuando el exorcismo pues, conocían. La parte negativa es que precisamente, según se tiene entendido, no se agotó toda la parte de estudios clínicos, que verdad es como el primer requisito como para poder descartar que realmente era un caso de esquizofrenia, y hoy en día no podríamos tampoco asegurar que si realmente había una combinación de ambos, ¿verdad? Claro. Producción, si tienen listo la parte del audio, donde ella habla o se presenta con los dos demonios, me avisan para ponerla. ¿Está listo? Vamos a escucharla. El audio original está en otro idioma, está en alemán, si no me equivoco. Ella habla en ese momento presente, dice que es Hitler, que es Judas, Napoleón, etcétera. Hasta Nerón. Exactamente, Nerón. Y ella habla diciendo, podemos decirlo así, amenazas y habla sobre lo que quiere hacer y demás. Estas partes son las partes interesantes porque es lo característico que vemos cuando nos presentan un exorcismo, ¿no? Cuando uno ve los videos ahí en YouTube, se pone a ver exorcismos reales o eso, vamos a ver algunos más adelante de algunos conocidos que a mi punto de vista son bastante extraños porque es muy difícil realmente, igual que una foto de un fantasma, un video de un fantasma o un ovni, que encontremos una clara, que realmente digamos, claro, esto es lo que es, ¿no? Los videos de exorcismo también a veces dejan mucho que desear, claro, ¿no? Inclusive en el caso de Anneliese hubo manifestaciones en latín. Ella llegó a comunicarse en latín, ¿verdad? Que es otra de las características. Lengua que desconocía totalmente, claro. Y hasta su familia la desconocía. Claro. Y quien lo detecta es uno de los sacerdotes que está practicando el rito y llega a tener algunas de las cintas, se puede escuchar en donde la conversación que se desarrolla es en latín, ¿verdad? Del sacerdote, sí, con la entidad. Eso es de los aspectos más sobresalientes del caso de Anneliese Michel. Sí, hay varios datos también complementarios, que es el hecho de que, como tú lo dijiste, como lo adelantaste, ella no terminó el diagnóstico en el hospital psiquiátrico. Lamentablemente ella ingresa en 1970 al hospital psiquiátrico, pero en el 73 decide abandonar el hospital con un dictamen, podría decirlo, de posible esquizofrenia. Sí. Entonces eso le deja muchas dudas. Y llevaba un tratamiento que dejan de suministrárselo. Los rituales, correcto, dejan de suministrárselo, sí, por también los papás dicen, ellos muy adeptos a la fe, deciden no seguir tratando a Anneliese, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que cuando ella entra al hospital psiquiátrico entra por convulsiones.
y cuando le suministran el tratamiento, las convulsiones paran, Claro. ella tiene una mejor vida, pero en el 73 los padres son los que deciden, no, nos la llevamos, listo, y ahí es donde vuelve otra vez la evolución, donde ya comienzan a compenetrar los síntomas que ya a todas luces parece que, como tú decías, los checks comienzan a llamar la atención porque comienzan a calzar en un caso de posesión, ¿no? Vamos a ver la primera parte del Top 10, después vamos a hacer un corte y regresando vamos a hablar sobre también de estos casos, sobre la otra parte, los asesinos seriales, asesinos sádicos, que dicen haber estado bajo la influencia de algún demonio. Vamos a un corte, continuamos. Top 10, 10 terribles demonios. 10. Abisú, también conocido como Abisú o Bisud y Bisú en la mitología judía, es un demonio femenino que se cree que es responsable de la mortalidad infantil, los abortos y la injusticia infantil. Se cree que Abisú es infértil y que estos actos terribles son por odio y celos. Ella es descrita que tiene atributos de serpiente o de pez. 9. También conocido como Agreas en la demonología cristiana. Este demonio hace que le sucedan cosas terribles a los que están sin fe durante un desastre natural. Se dice que es uno de los demonios que controlan los terremotos. Agares también enseña diferentes lenguajes, dedicado a los más profanos. Él también rige la zona este del infierno y tiene 31 legiones a su comando. Normalmente se le describe como un pálido hombre que monta un cocodrilo con un halcón en su puño. 8. Akamaná, también conocido como Akemaná. En el zoroastrismo, su nombre significa maná transformado en maldad. La palabra maná representa la mente. Muchos se refieren a él como el demonio de los malos propósitos, las intenciones malvadas y los pensamientos malignos. Su trabajo, evitar que las personas lleven a cabo sus deberes morales. 7. Ale. Son algunos demonios que realizan obras malignas, pero pueden ser persuadidos para realizar buenas obras también. Les gusta crear mal clima, tormentas eléctricas y desatar sobre granjas, viñedos y hortalizas estas tempestades, para así destruir las cosechas. Son demonios hambrientos, pueden comer niños, hombres tal que pueden devorarse el sol o a la luna y provocar eclipses. También pueden poseer personas y tomar control físico y mentalmente. Ale puede ser invocado con confianza y seguridad y brindarán ayuda y riquezas. Tienen formas diversas, desde cuervos, nubes o ventarrones oscuros. Se dice que viven en lagos, nubes o montañas inaccesibles, cuevas o árboles gigantescos. 6. Asag. En la mitología sumeria, Asag, como muchos otros demonios, provoca enfermedades, pero lo que le distingue a Asag es que tuvo relaciones con las montañas del mundo y procreó un hijo, un demonio de piedra, que le protege durante las batallas. Se dice que es tan grotesco en su apariencia que su sola presencia causa que los peces hiervan vivos en los ríos y los lagos cuando lo ven a la distancia. Top 10. 10 terribles demonios. David Berkowitz, también conocido como el hijo de Sam o The 44 Killer, fue un asesino en serie característico por dejar notas provocativas en los escenarios del crimen. Durante su oleada de crímenes, llegó a matar a 6 personas y herir otras 7. Ese verano de 1976 se le conoció como el verano de Sam. Cuando Berkowitz fue identificado y enjuiciado, confesó los crímenes, alegando que fue por culpa de un demonio, el cual lo había poseído. Fue condenado a 6 cadenas perpetuas, aunque su cadena fue modificada en 1990 al haber pruebas que enlazaban a Sam con una secta satánica. Continuamos con Universo, les recuerdo en Facebook, Universos Desconocidos TV. Olman, ahí nos pidió un saludito especial a Catherine Mora, ahí que nos está viendo seguramente. Estos casos a mí siempre me han llamado la atención, me gustan mucho. Para los que me conocen un poquito, saben que yo me encanta la psicología de los asesinos seriales, el por qué realizan estos actos de maldad. Y hay muchos asesinos satanistas o que dicen haber estado poseídos por seres, por demonios, culpan a Belcebú, culpan al diablo. David Berkowitz es uno de ellos. La mayoría, no quiero decir, y espero que no se tome así, que el escuchar cierto tipo de música, escuchar metal y tener pósters en tu cuarto, vestir una moda y tener una
Biblia de Anton LaVey te convierte en un asesino y te convierte en satanista. Creo que no. Creo que es una fusión de cuestiones, personas muy susceptibles, personas que son mentalmente muy débiles y muy propensas a sugestionarse por todo, que son totalmente adictivas porque se vuelven adictas a este tipo de cosas y las llevan a otro plano, o sea, reinterpretan, es como lo que hablamos de la Inquisición, ¿no? La palabra de bondad de un Dios la malinterpretan a cometer un acto de maldad, ¿no? Como la Santa Inquisición. Estas personas igual, lo que podría parecer algo como más teatral, como lo gótico, como el metal, lo llevan al punto de realizar actos criminales brutales, y lo comentábamos, Orman, que sería, si uno piensa en posesiones, sería como el acto máximo del diablo, ¿no? El lograr que un ser humano a su nombre acaba asesinando a otro o a otros más, ¿no? Claro, lo acabábamos de comentar en el sentido de que la máxima manifestación o el non plus ultra para el demonio en nuestra tierra es lograr una influencia totalmente negativa. En este caso, si realmente es una de estas personas que llega a meterse muy profundo en el tema de una energía altamente negativa, termina cometiendo uno de estos actos, pues para el demonio no hay mayor regocijo en ese momento que logró su cometido, logró influenciar a aquella persona. Como bien lo dices, es una de las mayores representaciones de lo que podría denominarse como una posesión. De hecho, lo comentábamos extra micrófonos hace un ratito, de que hay una línea de pensamiento que dice que uno de los mayores actos de posesión que ha tenido la humanidad es precisamente cuando el pueblo alemán lleva al mando a Hitler y lo pone, sabiendo cuáles eran sus ideas, lo pone al mando de la nación y comienza a ocurrir ya todo lo que sabemos con respecto a la aniquilación de unas razas inferiores, como él las denominaba, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues al igual que el señor Berkovich, hay otros casos registrados en que se habla de que posiblemente puedan haber tenido alguna influencia, porque finalmente tampoco se les logra diagnosticar, digamos, con alguna psicopatología, ¿verdad? Sí, es interesante esos temas, ese por qué suceden, porque uno cuando dice, bueno, es que está poseso y actúa diferente, es bueno, sí, pero ¿qué más? O sea, ¿qué más puedes hacer, no? Yo me imagino al diablo pues tomando control de alguien, lo imagino matando, lo imagino haciendo maldad, ¿no? Eso es lo que yo me imagino. Mira, uno viene a este mundo, yo lo dije, y está lleno de maldad, y lo interesante es que están las herramientas para hacerlo. Obviamente lo que decía Olman es correcto. El principal objetivo de todo ser oscuro, demonio, llámese entidad oscura, malévola, va a hacer que nosotros perdamos el tiempo en una vida. ¿Por qué? Porque si nosotros perdemos el tiempo en una vida, no nos acercamos a la luz, no nos volvemos más espirituales, seguimos oyendo a nuestra mente y no a nuestro espíritu. Entonces, mientras seamos y estemos mediante ese camino, estamos felices. Así que mucha gente se puede preocupar, no, pero es que tengo a tal fulano que tiene posesiones, brinca en la cama, tiene señales en el cuerpo, pero no se están preocupando que tal vez muchos de la gente que conocen, inclusive familiares, estén en un antro, estén perdiendo su tiempo, y esos lugares están más llenos de demonios porque ahí es donde realmente se está perdiendo el tiempo, versus tal vez una posible psicopatía o un comportamiento que tiene que ser diagnosticado. Con respecto específicamente a los asesinos seriales, tú sabes que yo también los sigo muy de cerca, he leído mucho sobre esto, y bueno, se ha llegado a determinar en los últimos años que existe un gen en todos ellos que les crea este síntoma de maldad, y adicionalmente aquí hay un velo sumamente delgado, y aquí es donde llegan a aparecerse a posesiones demoníacas. ¿En qué sentido? El cerebro de ellos es muy diferente al de cualquier ser humano, y se ha dado cuenta que muchos de ellos llegan a desarrollar el asesinato serial por un tema en el lóbulo frontal de su cerebro. Y es un tema mental. Entonces volvemos a caer en el posible diagnóstico de posesión. Allí una de las personas que han venido comentando en la página decía, ¿existe la posibilidad que una persona invente estar poseída? Miren, el 95%, y ahí está Olman que no me deja mentir, el 95% de los casos es mentira. O, lamentablemente hay que decirle, y esa es la parte más difícil, de decirle a la persona y a los familiares, miren, les recomiendo primero ir al médico para diagnosticar
si esta persona tiene o no tiene problemas como esquizofrenia o algunos relacionados con la mente. Pero lo que sí es cierto es que los asesinos seriales, todos ellos padecen de esta situación, ya se ha podido diagnosticar y es un velo muy, muy delgado entre este diagnóstico con respecto a los que sufren una disque posible posesión. Vamos a la siguiente cápsula, continuamos con más. Los pacientes afirman haber sido poseídos por un ser irreal que controla y ordena su obrar. Numerosas investigaciones se han desarrollado al respecto y contrariamente a lo que ocurre fuera del ámbito científico, desde las ciencias se encontró evidencia sólida capaz de demostrar que tristemente no se trata más de una o varias enfermedades mentales, trastornos psíquicos, neurológicos y químicos a nivel cerebral. Todos los síntomas están directamente relacionados con casos de histeria, trastornos disociativos y hasta cuadros esquizofrénicos. La contienda entre la psicología y la religión es muy dura en ese punto. Es que mientras que un individuo enfermo que requiere de un profundo tratamiento profesional es visto como un paciente desde la medicina, para la religión es un poseído. Producción, si nos puede preparar otros videos que tenemos ahí de una supuesta posesión. Queremos que veamos los videos, es lo que estamos hablando. Olman, tú conoces muy bien y de hecho estás en contacto con organizaciones dedicadas al exorcismo, de los pocos que yo tengo el placer de conocer, que realmente sabe cómo están organizados, cómo se llevan a cabo, cómo los autorizan, qué procesos cabe, para que suceda un exorcismo. Probar un caso de posesión, lo hemos comentado, es muy difícil y lleva muchos pasos. Lo mismo pasa cuando un asesino, ¿no? El juzgado dice, sí, pero en ese momento sí sabías que era el mal, ahora sí sabes que estabas obrando mal. Entonces, no te puedes justificar con eso, ¿no? No puedes justificar todas tus obras, que es lo que la mayoría de los escépticos, la mayoría de la gente que no cree en esto dice. La mayoría estás buscando pretextos para tus actos, ¿no? Es decir, claro, yo me fui a tomar y acabé siendo infiel porque el diablo me obligó, ¿no? El diablo me tentó. Entonces, esa línea delgada entre esa creencia medieval que decía que todos los demonios nos tenían una influencia, por así decirlo, en nuestros actos perversos. Sí. Ahí es donde es lo extraño, ¿no? Es un tanto delicado porque si hablamos desde el punto de vista de la Iglesia Católica, por ejemplo, hay una consideración importante, que una de las primeras influencias que se da son en nuestros actos, como lo mencionamos hace un momento, cotidianos. El simple hecho de no tener un buen relacionamiento con nuestro núcleo familiar, el de no acercarme a la espiritualidad, a cualquiera de las fe que se pueda profesar, o de ir a la iglesia que quieras ir, el no tener amigos o dedicarte más al tema de voy a mi trabajo 100%, hilando un poco más fino, en algunos momentos se llega a considerar que está siendo influenciado de alguna manera, porque en teoría somos seres totalmente sociables y estamos hechos para vivir en familia, para tener una relación positiva, para desarrollarnos en un buen ambiente, y cuando nos alejamos de ese camino, hilando muy fino, se podría decir estamos siendo influenciados. No estoy diciendo que una persona puede ser posesa por esto, pero al final de cuentas esto puede llevar a una persona a comenzar una serie de prácticas que cada día lo van enredando más en un ambiente negativo y que lo van haciendo tierra fértil o caldo de cultivo para que se presente una energía de este tipo. Vamos a ver un video más de los que tenemos ahí de supuestas posiciones. Vamos a seguir comentando de este tema. Producción ya me dijo que lo tenía. Veamos. Are you doing work for someone? Do you have unfinished business here? Hay muchos videos, la mayoría últimamente ya se pueden hacer muy fácil y se crean de muchas maneras. Vamos a ver otro más. Lo contabas muy bien, Olman, esto sobre los actos que uno comete y sobre las prácticas y demás. Muchos de estos asesinos han acabado contagiándose a su alrededor. Han formado sectas. Hay muchos casos, muy interesantemente en Francia,
de jóvenes satanistas que han realizado estos tipos de actos. Me parece curioso porque de hecho es en Francia donde se originan las misas negras. No recuerdo ahorita bien el nombre, es un sacerdote que en algún momento deja los hábitos y él empieza a hacer y él realiza la primera misa negra que se conoce en la historia. Se involucra la aristocracia francesa, algunos, y cometen los primeros sacrificios en nombre de un ritual satánico. Esto está documentado y existió como tal. Y es curioso que en Francia haya como más casos de este tipo, donde apenas que estaba revisando, ha habido algunos que después de cometer sus actos acaban suicidándose. Hay uno que acaba suicidándose dentro de un círculo de velas rojas y lo encuentran junto con un grimorio ahí acostado, ¿no? Entonces parece ser que esa influencia ¿es o no es al final una posesión demoníaca o no es un ente demoníaco el que los lleva a cometer esto y después a suicidarse? Puede ser que no, pero que si uno lo ve o uno lo analiza del punto de un demonio que diga, claro, lo que voy a hacer es que voy a tomar posesión de este ser, voy a hacer que mate a estas personas, que se suiciden él y después voy a hacer que se suicide él, claro, es un acto consagrado para él, ¿no? Puede ser mucha imaginación y películas que vemos, pero pareciera el show armado para lo que es un acto real de una posesión, ¿no? Sí, no, claro. Finalmente, digamos, tenemos que verlo que una persona que está metida en este ambiente tan negativo, si hablamos de satanismo, ocultismo, brujería, práctica de invocaciones, lo que fuese, en teoría lo que está buscando es hacer una invocación, un contacto con una entidad negativa, ¿verdad? Entonces, lamentablemente comienzan a ver como parte de ese proceso degenerativo, normal, comienzan con sacrificios muchas veces menores, animales, o se automutilan, cortándose, sacan su propia sangre y lo comienzan a ver como normal y como un camino para accesar a esa invocación, accesar a ese demonio. Se vuelve una escala de una obsesión al final que ya no pueden controlar. No pueden controlar y terminan pues con estas manifestaciones sangrientas inclusive sabemos que lamentablemente sigue ocurriendo, ¿verdad? Los sacrificios de niños, los sacrificios de mujeres en ciertas fechas. Y vamos a ver el top 10, pero recordando a nuestro buen amigo Holman, le mando un saludo si nos está viendo, yo creo que si no está viendo, él muchas veces nos dice que la sangre es el alimento preciado. Entonces es por eso que los rituales llevan sangre y es por eso que el cometer un asesinato, derramar sangre, tendría mucho sentido para alimentar estos seres. Vamos a ver el top 10, regresamos con más de Universos. Top 10, 10 terribles demonios. 5. Belfegor. Belfegor tiene sus inicios en Asiria, miles de años atrás, donde era llamado Baal, y estaba asociado con las orgías y otros tipos de depravaciones. Era idolatrado en la antigüedad como la forma de un ídolo fálico. En la mitología de la Cábala, Belfegor era un demonio que volvía paranoica a las personas y los seducía con riquezas y poder. Para sus invocaciones, exigía sacrificios humanos. En el siglo XVI se le dio el nombre de Belfegor y fue enviado del infierno a la tierra a causar la perdición de los humanos. Es descrito como un terrible y asqueroso demonio barbado, con cuernos y garras. Otras veces se le describe como una hermosa y joven mujer. 4. Yikiniki. Yankininiki son los espíritus de los engreídos, avaros, codiciosos que han muerto. Se dice que están maldecidos a comer la carne de los muertos. A diferencia de otros demonios, ellos odian lo que son y viven en una tortura eterna por esta maldición. Se dice que son tan atemorizantes que el solo verlos provoca quedar paralizados de miedo o hasta morir de la impresión. Otros más dicen que pueden tomar forma humana e intentar vivir una vida normal. 3. Pontianak, también conocidos como Untilanak, Matianak y Boeniatak. Los Pontianak son los espíritus de mujeres que murieron durante el parto. Dicen que aterrorizan y atormentan a todos, pero sobre todo a los hombres, y les arrancan los órganos para comérselos con sus largas y filosas garras. Se dice que le remueven los genitales a los hombres con sus manos. Son un tipo de vampiros, pero lo que buscan es venganza. Un fuerte grito indica que el Pontianak está lejos y uno suave que este está ya muy cerca, lo que hace difícil prepararse para su ataque.
2. Lady Midday, también conocidos como Psicopolnista, Polutnica y Poletnice. Lady Midday es un demonio femenino. Se dice que conversa con los trabajadores y los campesinos en los días de verano cuando hace sus preguntas. Cualquier respuesta incorrecta resulta en una decapitación con su guadaña que lleva. Lady Midday también puede provocar locura y muerte por calor. Su descripción varía entre una niña de 12 años, una anciana o una mujer hermosa. 1. Lamashtu, también conocido como Odimé en la mitología sumeria y mesopotámica. Lamashtu es un terrible demonio. Se dice que atormenta a las mujeres durante y después del embarazo. Se dice que rapta infantes para comerlos y tomar su sangre mientras mastica sus huesos. Infesta los ríos y los lagos, destruye plantíos y cosechas, esparce la enfermedad y la demencia. Atormenta durante los sueños causando pesadillas. A Lamashtu se le considera tan maligna que en la antigüedad se invocaba al demonio Pazuzu para protegerse de este demonio. Pazuzu, el famoso demonio usado en la película del Exorcista, y Lamashtu son rivales, enemigos eternos. Se describe como un híbrido entre la cabeza de un león, dientes y orejas de un burro, los pies de un águila y cabello muy largo y dedos igual de largos. Top 10. 10 terribles demonios. Se nos acabó el tiempo, los vamos a dejar con el corto, no se lo pierdan, está muy interesante. Les recuerdo Facebook, Universo Conocidos TV y Paranormal 506 también en Facebook, búsquelos, están también preparando más eventos y más sorpresas nuestros buenos amigos. Les dejamos con el corto, se les dejamos Eva Sofía que dice que tiene miedo y que ya no quiere pongamos cortos, le dejamos este corto especial. Bueno. We'll be right back following these commercials. Someone's come for a nutritious breakfast. What? Hello, my name is Booberry. My ghostly good blueberry-flavored cereal, Booberry, is part of this complete breakfast. Frankenberry's got strawberry-flavored marshmallows. Count Chocula's got chocolate marshmallows. But I've got blueberry-flavored marshmallows. Frankenberry, Count Chocula. And Booberry. Now back to the show.